Puede que pienses que tu vida no tiene nada de especial. Tal vez creas que los sucesos que cuentan en las noticias están muy lejos de tu día a día, pero tal vez en algún momento todo se tuerza y de repente te encuentres cara a cara con una auténtica historia de terror. Quédate a ver este relato y la próxima vez que llamen a tu puerta, quizás un escalofrío recorra tu cuerpo. Las ganas de vomitar se acrecentaron cuando clavó el hacha de carnicero con fuerza en el cuello de ese cerdo que despiezaba. Héctor Salazar intentaba hacerlo lo mejor posible, pero para su padre nunca era suficiente. Tras terminar la universidad, el chico de 23 años se encontraba un poco perdido, en un mundo que le ofrecía pocas posibilidades. Sentía que había tirado años de estudios, de sacrificio, para terminar en la carnicería familiar, lugar del que intentó huir a golpe de libro. En ese desierto de monotonía, con olor a vísceras y sangre, Héctor solo encontraba un oasis mientras recorría la piel de Jessica. Tras 6 años de relación, la que fue su primera novia se había convertido en la única piedra de un dique que hacía aguas, cada vez más debilitado ante la fuerza abrumadora de la vida. Miró el móvil, pero este parecía no tener nada que decirle. Últimamente Jessica estaba más distante, algo que Héctor podía entender como una cosa natural tras 6 años de relación, pero que no llegaba a gustarle del todo. Le escribió para decirle si quería cenar esa noche con él. Necesitaba decirle algo importante. Héctor sentía que había llegado el momento. Jessica era la mujer de su vida. Quería pedirle matrimonio esa misma noche y proponerle que se fueran juntos del país a buscar oportunidades en otro lugar donde hubiera trabajo y sus carreras fueran más valoradas. Ya tenía el anillo, un precioso aro de oro rosado que le había costado un mes de esfuerzo en la carnicería de su padre. Jessica le dijo que podían verse a las 7, en el restaurante que había junto a la carnicería, y una sonrisa se dibujó en el rostro de Héctor. Este sentía que ella siempre estaría ahí, cuando más la necesitase. Tras salir del trabajo, Héctor corrió a su casa para ducharse y vestirse con su mejor ropa. Quería quitarse ese olor a muerte que le impregnaba toda la piel y ofrecerle a Jessica su mejor versión, a pesar del cansancio acumulado por el día de trabajo. Llegó al restaurante puntual y se sentó a esperarla. Mientras bebía un poco de vino, se llevaba la mano de vez en cuando al bolsillo para palpar la pequeña caja donde guardaba su futuro. Estaba nervioso, las manos le sudaban y su talón derecho golpeaba rítmicamente el suelo, como una válvula de escape que le impedía terminar explotando en ese restaurante todavía semivacío. Llegaron las 7:20 y Jessica no aparecía. Héctor era un mar de dudas, de miedos y de nervios. Cogió el teléfono que no paraba de mirar y la llamó. Tras varios tonos colgó. Jessica no respondía. Pasaron unos segundos en los que la vida de Héctor empezaba a tambalearse, pero un mensaje llegó a su teléfono calmando sus venas. Jessica le decía que lo sentía, pero que no se encontraba bien y por eso no había podido ir, que se verían al día siguiente. Héctor se calmó y sintió un fuerte deseo de verla, de comprobar que estaba bien. No podría dormir esa noche sin haberla visto, sabiendo que ella estaba enferma. Tras pasar por la carnicería para comprobar que todo estaba como lo había dejado hacía unas pocas horas, Héctor se dirigió a casa de Jessica. Solo estaba a 10 minutos caminando y hacía una temperatura agradable. Al llegar a la calle, vio frente a la casa de su novia un coche aparcado con 2 personas montadas. Una de ellas se bajó. Era Jessica, con un vestido azul precioso. Ya se dirigía para su casa, cuando la puerta del conductor del coche del que se había bajado se abrió y salió un chico con un bolso. Llamó a Jessica y se lo dio, y antes de separarse, se besaron. Fue un beso corto, de despedida entre 2 personas que ya se habían devorado previamente. Fue un beso corto, pero para Héctor duró una eternidad, tiempo durante el que sintió que su corazón se quebraba poco a poco, creándole un dolor irreparable en el pecho. Las piernas le fallaron y terminó sentado sobre el suelo. Todo su mundo, todo su futuro, todas sus ilusiones habían desaparecido ahí, con ese simple beso de despedida. Jessica entró en su casa sin verlo, y el chico se fue en su coche a los pocos segundos. Él se quedó un momento en ese suelo frío, mientras una suave lluvia comenzaba a caer, mojándolo todo.
haciendo que las lágrimas de Héctor se mezclaran con esas gotas en su rostro. Parecía que la vida se empeñaba en reírse de él. Tras varios minutos, Héctor se levantó del suelo, completamente empapado, y empezó a caminar en dirección a la carnicería. Algo en su mente se había quebrado, había dejado de llorar, tenía una sonrisa torcida, y lo único en lo que pensaba era en descuartizar a la persona que le había destrozado el corazón, que había jugado con sus sentimientos y lo había humillado. Pasó por una tienda y compró una máscara blanca con unos ojos negros para tapar su rostro. Al llegar a la carnicería, se secó la cara, cogió un cuchillo y se colocó la máscara. Pronto Jessica sabría el error que había cometido. Tardó 10 minutos en llegar a la puerta de la casa de Jessica. Llamó al timbre y ésta abrió con una cara de sorpresa. Todavía llevaba el vestido azul y su rostro reflejaba miedo al verlo con esa máscara blanca puesta. Héctor no habló, le pegó un puñetazo en el vientre y la dejó sin respiración. Jessica cayó al suelo y el chico se puso sobre ella agarrándola del cuello. Jessica no podía moverse, tenía el cuerpo de ese hombre encima de ella y este le agarraba fuertemente del cuello. Vio un cuchillo en la otra mano de su atacante y notó cómo se hundía con fuerza en su estómago. El dolor que provocó al destrozarle los órganos era tremendo. Jessica intentó gritar, pero no podía. Ese enmascarado hacía fuerza sobre su cuello mientras seguía acuchillándola una y otra vez, llenándolo todo de sangre, haciendo que los ojos de Jessica se fueran apagando lentamente. Héctor paró a los pocos minutos. El cuerpo de Jessica estaba completamente destrozado a cuchilladas. Se puso de pie, con la máscara manchada de sangre. Sus ojos desencajados tenían grabados a fuego su locura. Pintó un corazón con la sangre de Jessica sobre el parqué y salió de la casa. Cuando la policía llegó, el cuerpo de Jessica estaba todavía sobre el suelo. El único rastro que dejó su asesino fueron las marcas de sus botas grabadas en la sangre que rodeaba a la chica. Durante la investigación comprobaron que su novio había desaparecido la misma noche del asesinato. Nunca consiguieron encontrarlo. Soy Sergio Ruz y esto ha sido una adaptación de un relato de Yamari López para Historias de Terror. Si te gustó, por favor visita su canal, Eli Potato. No dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.